La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Andrés Jaramillo, él es periodista y articulista político. Andrés, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Al contrario, Orilla, muchísimas gracias, y además para hablar de este tema tan apasionante como es el de la campaña electoral. Así es. Bueno, aunque en teoría los candidatos todavía no pueden promocionarse, la campaña en las plataformas digitales se ha intensificado, lo hemos visto todos. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana, cuyo binomio presidencial está conformado por Luisa González y Andrés Arauz, ha elegido imágenes de borregos para componer sus anuncios. La estrategia, pues, basada en el mamífero es una alusiva a cómo ciertos grupos de opositores y también aquella gente que no quiere a este sector de la política y a su ex presidente Rafael Correa, pues llaman a sus seguidores de esta manera, ¿no? A los borregos de la Revolución Ciudadana, y ellos han utilizado esto de una manera especial para promocionarse, sobre todo en las redes sociales. Esto, ¿cómo se puede ver? Porque se hace esto en lugar de dar propuestas, soluciones a la crisis que vive el país. ¿Esto llega a los electores de verdad? Si me permite, Gigi, me gustaría hacer el análisis desde dos frentes. El uno, en estrictamente temas comunicacionales electorales. ¿Funciona o no funciona el uso de los borreguitos? Nosotros tenemos un análisis que se hizo en los últimos días, exactamente desde el 24 de junio hasta el 27 de junio, que fueron días en que se movió mucho el tema de los borregos. Se registraron 64,000.2 publicaciones en las diferentes redes sociales. Estamos hablando de TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. De estas más de 64,000 publicaciones, el 84,42% de los usuarios que participaron tuvieron o utilizaron términos, conceptos, verbos, cargas positivas. ¿Qué nos dice esto? Que al público al que de alguna manera intentó llegar esta campaña respondió como debía. ¿Por qué? Sé que muchos de ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo un borrego puedo reivindicarlo desde la sumisión o desde el concepto de masas? El correísmo no estaba intentando llegar al voto indeciso o no estaba intentando captar nuevos votantes. Lo que estaba intentando era consolidar el voto duro que tiene. Es decir, les estaba hablando a sus militantes. Y en ese sentido... O sea, no llega a los votantes indecisos. Exactamente. ¿Pero por qué, Gigi? Porque ellos saben que el voto duro que tienen ahora les alcanza para llegar a la segunda vuelta electoral, y por eso es que seguramente veremos que en la segunda vuelta cambiarán el concepto. Ya no le hablarán principalmente para hacer que el voto duro confluya alrededor de ellos, sino que en la segunda vuelta intentarán diversificar el voto. Así es que ha funcionado, sí, pero además ha provocado también reacciones. Vemos que, por ejemplo, la campaña de Fernando Villavicencio, que en la conversación digital son los dos candidatos que de alguna manera van liderando la conversación, vemos que han utilizado en cambio la imagen del león, un poco en alusión a este depredador, ¿no es cierto? Que está contrastando la campaña de los borregos. Vamos a ver cómo les funciona. Apenas hoy ha salido esta campaña de contraste con el tema de los borregos, pero en principio han cumplido con su objetivo. Ahora, el otro elemento, y lo que tú planteabas con mucha certeza, la parte ética, la parte de responsabilidad política con la situación del país. Es decir, tenemos una grave crisis económica que además va a empeorarse con la presencia del fenómeno del Niño. Tenemos gravísimos índices de inseguridad que no hemos podido superar y tenemos índices de desempleo muy altos. Es decir, apenas 2 de cada 10 ecuatorianos ahora mismo tienen un trabajo pleno, es decir, con IES, con salario que se ajusta a las funciones que está realizando, con estabilidad. Es una población muy, muy, muy baja. Sobre esto hemos escuchado poco o casi nada allí. Ahora, siguiendo en el análisis de los borregos, digamos, la presencia de Luisa González, que es una mujer declarada como provida, en un partido que apunta al voto, o que apuntaba por lo menos en los últimos periodos al voto progresista, ¿ha perjudicado los números de los electores de la Revolución Ciudadana o todo lo contrario?
La posición del correísmo ha sido priorizar a alguien que, aunque no le dé los números, pueda garantizar que efectivamente sea alineada y que no se repita la experiencia que tuvieron con Lenín Moreno en su momento, ¿no es cierto? Eso ha sido claro desde que la nominaron como presidencial. Sin embargo, estas campañas como la de expectativa que se hizo de su candidatura, que permitió al país conocer y saber que existía, y ahora esta de los borregos, que ha permitido vincular su nombre con lo emotivo, es decir, con esta reivindicación para que ella pueda posicionarse como líder interna, porque recordemos que siempre ahora la principal preocupación de ellos es que la vean a ella como una líder interna y merecedora del trono que en su momento dejó Rafael Correa, y han sido asertivos. Fíjate que 42,000 publicaciones se han incluido el hashtag con Luisa, lo que ha permitido visibilizar su nombre en la campaña. 39,000 publicaciones se han incluido el hashtag me gusta, que es el de la campaña de los borregos, y 32,000 se ha incluido el hashtag Luisa Presidenta. Es decir, han utilizado la campaña y la conversación que se está generando para vincularlo con el nombre de la presidenciable y tratar de posicionarla como una líder. Pero ese discurso discordante entre con sus representantes, ¿no genera una problemática en sus seguidores o simplemente no lo notan? Recordemos que buena parte de los seguidores tienen o son de alguna manera o se los caracteriza con esta categoría de fanáticos. Es decir, se mueven mucho por emociones, ¿sí? No dentro del ámbito. No por discursos, no por ideas o de la razón. Exactamente. Para hacer un paralelismo, ¿no es cierto? Pensemos en el fútbol, ¿no es cierto? El hincha de Barcelona, o el hincha de Melé, o el hincha de Liga, o el hincha del Deportivo Quito, le sigue así pierda, así gana, porque hay una familiaridad que va más allá de lo racional, que tiene que ver con el emotivo, con seguir al equipo, ¿cierto? Y lo mismo pasa, o de alguna manera el correísmo ha logrado traspasar ese tipo de vínculos con su voto duro. Entonces, no importa tanto el sentido, más bien lo que ellos han estado tratando de hacer y lo están logrando es darle la vuelta a una ola que les afectó muchísimo y que determinó su salida del poder. Recordemos que este fue uno de los signos que fueron fundamentales. De hecho, recordemos al ciudadano que por llevar un monigote de borrego fue detenido en una de las protestas que hubo en contra del expresidente Rafael Correa. Entonces, han logrado darle la vuelta y reivindicarlo. Recuerda, Gigi, que pasó lo mismo con los forajidos. Cuando en su momento el presidente Lucio Gutiérrez tildó a las personas de forajidos, a quienes tenían en ese momento discrepancias y críticas al presidente, se tomaron luego esa etiqueta y terminaron reivindicando esa lucha. Ahora, Andrés, pasemos a analizar otros aspectos de esta campaña que han llamado mucho la atención. En el caso de Jan Topic, por ejemplo, cuya campaña está fundamentada principalmente en estos proyectos en materia de seguridad y su experiencia que ha tenido en las guerras. Hace pocos días publicó un video en donde se lo ve recorriendo el país en una motocicleta, al estilo de películas de Hollywood. También se lo vio con un recorrido que ha hecho por la frontera, viendo los problemas de estas poblaciones limítrofes y también testificando, digamos, lo que sucede en esta zona y todo lo que ingresa por este sector de la frontera con Colombia. En medio de una crisis tan grande de seguridad, con un aumento del 50% de las muertes violentas en el país, sobre todo en este primer semestre del año en comparación al anterior, se requiere en el país un presidente que recorra toda la nación en motocicleta y haga estos shows, entre comillas. Lo que vemos con Topic es lo que desde el análisis de la academia sabemos reconocer como un fuego artificial. Es decir, brilló en el arranque de la campaña, pero luego se ha ido apagando. Como dicen los mexicanos, llamarada de petate. Exactamente, sí. No hay mejor término, Gigi. Y esto ha sido, curiosamente, por errores propios, que de alguna manera se atribuyen a su falta de experiencia en la política. Recordemos que hace no mucho, hace unas pocas semanas, algunos portales digitales publicaron videos donde se reivindicaba, digamos, este pasado que tiene violento con algunos temas que se hicieron públicos. La respuesta de Topic a esos digitales fue mandarle a los abogados y que los abogados de alguna manera amenacen a los periodistas precisamente en función de los contenidos que se enviaron. Entonces, evidentemente, eso levantó una alerta, incluso Fundamedios,
levantó una alerta contra la libertad de expresión y alertó precisamente sobre el rol que podían tener las autoridades, o si es que llegan a ganar un cargo de poder, con la prensa. Por otro lado, en un reconocido portal digital del Ecuador, Topic tuvo un espacio que caló muchísimo en la conversación digital, que tiene que ver con el disparo que hizo una tabla con caja de chicles típicas de la feria, en donde falló. Al fallar, puso en entredicho su principal patrimonio. A él se lo estaba vendiendo como el francotirador, como el efectivo, como el soldado. Entonces eso trastocó la esencia del patrimonio que tenía. Y a eso se han ido sumando otros errores más pequeños, ¿no? Por ejemplo, este encuentro que tuvo con artistas y con representantes del sector cultural, en donde le preguntan, Topic, ¿cómo vas a hacer para generar trabajo para los artistas? Y él les contesta, vengan a cantar gratis en un concierto. Entonces, este tipo de errores propios, ojo, que no lo ha generado la oposición, sino que han sido de él, han hecho que vaya frenándose. Ha tenido un cierto repunte en estos últimos días, ha funcionado muy bien esta imagen del renegado, digamos, en la motocicleta, pero particularmente en las audiencias más jóvenes. Ahora, hay que entender que el que tenga visibilidad o el que llame la atención no significa necesariamente que vaya a ser intención de voto. Uh-huh. Ahora, también pues los aspirantes como Otto Sonnenholzner, como Villavicencio, Bolívar Armijos, están también los vemos recorriendo territorio y ofrecen entrevista a los medios locales, a los medios nacionales, también van a las universidades. Por ejemplo, Villavicencio ha fundamentado su campaña en la lucha contra las mafias políticas. Sin embargo, en el camino ha llamado mafiosos al sector camaronero, al atunero, lo que generó pues muchísimas molestias en el sector productivo del país. ¿La política pública se construye desde la persecución a las mafias o ese discurso? Creo que hay que un poco ir diferenciando lo que ha hecho cada candidato. Por ejemplo, en el caso de Otto Sonnenholzner, vemos que él básicamente está haciendo un llamado para que el Ecuador se une en función de una propuesta que todavía no está clara. En tal caso ha sido muy débil el lanzamiento de la candidatura de Otto. De hecho, lo vimos en un video cuando anunciaba su candidatura, muy poco trabajado, con un mensaje débil que casi parecía que ni él se creía que quería ser presidenciable. Y la conversación de Otto se ha enfocado principalmente en Guayas, pero además los principales impulsores, digamos, de las noticias en torno a eso, no quiere decir que estén bregando por él, ojo. Solo que han topado el tema de Otto, han sido medios de comunicación de Guayas. Y se entiende, él viene de un gremio que efectivamente lo vincula a esto y crea simpatías. Entonces, ha sido muy focalizado y no logra despegar como un líder de Guayas. En el caso de un poquito en el tema de Otto, un poco, entonces lo que quieres decir es que él perdió su momento que tenía para las elecciones de 2021, y ahora ya es muy difícil que alcance el reto de llegar a la presidencia. No te preocupes. Se entrecontó la comunicación. No te preocupes. Lo que te preguntaba era que si con lo que me estás explicando sobre Otto Sonnenholzner es un poco que él perdió su momento, el momento que tenía de las elecciones de 2021, en donde su imagen estaba como más fresca, digamos, en la mente de los ecuatorianos. Claro, es que hay un fenómeno que suele ocurrir mucho en la política ecuatoriana, y es que cada vez la memoria del ecuatoriano o el vínculo emocional del ecuatoriano con la política es cada vez más efímero. Si es que el político no está presente todo el tiempo, muy difícilmente logra mantener esa imagen, esa expectativa y ese vínculo. Pasa algo muy parecido con Yacu Pérez. Ustedes verán que tuvo un boom bastante interesante en la última campaña electoral y hoy aparece mucho más apagado. Entonces, y es esto, y es porque si es que estamos demasiado tiempo fuera del escenario político y no estamos participando en el escenario, termina siendo parte pero Yacu sí ha estado dentro del escenario político, ¿no? En el último tiempo. Sí lo hemos visto mucho más que a Otto en el escenario político, digamos. Es un poco, no sé, dicen algunos especialistas que también el tema de que Yacu entra, en cambio, a diferencia, por ejemplo, de Jan Topic, con un discurso más pacífico, ¿no? En medio de una crisis, y eso es lo que un poco le critican a él. Pero en el tema de Villavicencio, que no lo tocamos, él habla de
de controlar a las mafias, de las denuncias. ¿Es el ciudadano común? ¿Le interesa en realidad esa lucha que ha implementado o que ha utilizado como campaña Villavicencio contra las mafias políticas? ¿Le interesa en estos momentos al ciudadano? Le puede interesar en la medida en que el discurso se aterrice en cosas concretas, ¿cierto? O sea, si logramos entender, por ejemplo, que cuando se habla de mafias en hospitales, son los que no se han robado la plata de las medicinas, los que no han permitido que se compren fármacos. Si es que hablamos de que son las mafias las que efectivamente están de alguna forma influyendo en la cooptación de los jóvenes para el microtráfico en los barrios. Es decir, en la medida en que ese discurso se aterrice en cosas reales y en necesidades de la ciudadanía, puede tener un clic, ¿no es cierto? Pero lo que tú mencionabas a propósito de Yacu, claro, está mucho mejor que otros candidatos como el propio Otto. Sin embargo, todavía no se lo ve que entra a la campaña electoral. Se lo ha visto un poco, digamos, apagado en la medida en que no termina de prender todos los motores de su campaña electoral, lo cual sorprende, porque como decimos, incluso de la conversación digital que nosotros hemos hecho el análisis, él es quien más sentimiento positivo genera. Es quien más oportunidad tendría de ganar electores en diferentes segmentos. Sin embargo, no termina de entrar en campaña. Con eso me quedo. Andrés, muchísimas gracias. No, a ustedes y un excelente resto de tarde. Agradecemos a Andrés Jaramillo, periodista y articulista político.